Abran sus Biblias en el libro de Ruth y vayan al capítulo número 1, versículo número 1 del libro de Ruth. Vamos a leer del versículo 1 al 18. Libro de Ruth, versículos 1 al 18. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Alimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Mahalón y Kelión. Efrateos de Belén de Judá llegaron a los campos de Moab y ahí se quedaron. Y aconteció que murió Alimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, y ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron ahí por unos 10 años. Al pasar del tiempo murieron también los 2 hijos, Mahalón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras para regresar a la tierra de Moab, porque ella había escuchado que estando en la tierra de Moab, ella había escuchado que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus 2 nueras con ella y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Entonces Noemí dijo a sus 2 nueras: Volveos cada una a la casa de vuestra madre, que el Señor tenga misericordia de vosotras, como vosotras la habéis tenido con los muertos y conmigo. Que el Señor os conceda que halléis descanso, que cada una en la casa de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron y le dijeron: No, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo: Volveos, hijas mías. ¿Por qué queréis ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Volveos, hijas mías, id, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos, ¿esperarías por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejarías vosotras de casarse por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para vosotras, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo: Mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth dijo: No insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo, y a donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, ahí moriré y ahí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Vamos a orar. Padre Santo, venimos a tus pies esta mañana en el sagrado, santo nombre de nuestro Redentor. Padre, te damos gracias que tu palabra no está restringida, tu palabra no está atada, tu palabra saldrá y completará y será, Padre, fructuosa, será exitosa. Tu palabra, Señor, logrará tu propósito. Así es que te pedimos en esta mañana que nuestros corazones se vuelvan hacia ti y que nuestros corazones reciban, Señor, con anticipación y gran gozo y esperanza tu palabra, y que tu palabra en nosotros cree un corazón de fe y arrepentimiento y perseverancia, Señor. Te pedimos por la iglesia perseguida, por aquellos, Señor, que están en el mundo, en países donde son perseguidos por el nombre de Cristo. Te pedimos por ellos, Padre Santo. Pedimos tu misericordia y tu gran providencia, Señor, en esta mañana. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, te damos las gracias. Amén. Bueno, este libro de Ruth es un libro muy interesante.
La razón por la cual escogí empezar aquí es porque es un libro que siempre me ha llamado la atención. De hecho, empezamos una serie hace unos años atrás que no pude terminar. Así es que para mí esto es como una continuación. Algunos datos para ayudarles a entender un poco el contexto de este libro. Ruth es un libro que se encuentra entre el libro de los jueces y el libro de Samuel. La gran mayoría de teólogos y historiadores concluyen y concuerdan que es probable que este libro haya sido escrito por el profeta Samuel. Esa es la mayoría del consenso, así es que lo vamos a dejar ahí. Este libro toma lugar durante el tiempo cuando los jueces eran los que gobernaban en la tierra de Israel. Este es el tiempo de los jueces, tiempo conocido también cuando los hombres hacían lo que les parecía mejor ante sus ojos. Este libro más o menos nos llega, los eventos de este libro al menos toman lugar unos 1200, 1100 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Este libro es importante en la historia redentora o la historia redentiva de la iglesia porque nos presenta un cuadro de redención y los personajes envueltos en este libro son parte de la progenitura del Mesías, nuestro Salvador. Ruth es incluida, aunque ella no era de la casa de Israel, es adoptada en el linaje del Mesías. Ella es la abuelita de David. Entonces, vemos que hay una gran historia aquí. Ruth representa a nosotros que no somos de la casa de Israel por sangre, pero que hemos sido adoptados, hemos sido implantados en el árbol de el pueblo de Dios. Nos ilustra cómo estando afuera y destituidos de Dios, hemos sido traídos dentro del redil por medio de la fe en Cristo. Un tema, quizá el tema más importante de este libro es la imagen, la ilustración, el cuadro que Booz nos presenta del pariente redentor, el Deisman, en el hebreo, que quiere decir aquel que redime. ¿Qué es lo que quiere decir redimir? Redimir significa rescatar aquello que estaba perdido, aquello que estaba comprometido, aquello que se había perdido, es traerlo de nuevo a un valor, traerlo de nuevo, rescatarlo, salvar. Eso es lo que redimir significa. Es rescatar aquello que se ha perdido. Ahora vemos que muchos han usado este libro para abogar o para enseñar un tipo de ideología que va acorde al feminismo del día, de ahora en día, donde Ruth se presenta como un tipo de heroína, donde se hace que verle a ella como si ella fuese el personaje principal de esta historia, pero bíblicamente hablando, la razón que este libro nos es dado, que es incluido en el canon bíblico, que es reconocido como inspirado por el Espíritu Santo, es porque en este libro encontramos al Dios que trabaja, al Dios soberano, al Dios que está trayendo su propósito, que es redimir a un pueblo perdido. El personaje principal en este libro es el Señor Jesucristo, el Deisman, el Redentor, el pariente redentor, aquel que nos salva, el Hijo del Hombre, aquel que se convierte en un hombre para redimirnos
porque estábamos perdidos, para rescatarnos de la ira de Dios que está sobre nosotros. Ese es el tema principal de este libro. Aquel que viene, aquel que nos redime, aquel que nos hace aceptos, es la palabra clave, aceptos en la familia, nos hace aceptos a Dios, nos trae adentro de la familia de Dios, el Redentor. Y es interesante que Ruth es parte de la genealogía hablando en la carne del Mesías. Que alguien que no pertenece a la casa de Israel es traído desde afuera para tomar parte en la historia redentiva de Dios. Ahora, un tema principal en el libro es que Ruth es una mujer que escoge no ver hacia atrás. Es una mujer que en lugar de regresarse a sus dioses falsos, a pesar de todas las circunstancias que las afrentan, a pesar de que Noemí es una mujer destituida, la palabra usada en el hebreo original significa una persona que está desarraigada. Es la imagen de un árbol que ha sido tronchado, que ha sido mochado, que ha sido cortado y nomás queda el tronco. Esas son las circunstancias de Noemí, humanamente hablando. Como ella les hace ver y les enfatiza y les deja ver que es físicamente, escuchen bien, físicamente imposible para ella ofrecerles algún tipo de esperanza. Es físicamente imposible para Noemí ofrecerles a ellas algún tipo de esperanza. Es físicamente imposible para Noemí ofrecerles a ellas maridos. Pasando por aquí vemos que en este libro se exalta el matrimonio en la luz ahora o en la oscuridad en que ahora la mujer no quiere casarse. En este libro vemos la importancia de los hijos. En este tiempo no había un sistema gubernamental que mantuviera a las personas de la tercera edad. Los hijos eran la seguridad de los padres. En contraste ahora que los hijos son vistos como un estorbo. La mujer moderna en este país no quiere hijos, ella quiere la carrera, ella quiere la libertad, ella quiere la promiscuidad, tener el sexo sin ningún tipo de compromiso o ataduras. La mujer moderna es empoderada, ella no necesita a un hombre. Y vemos que ese es el espíritu que se encuentra ahora en día en la sociedad de ahora en día. Eso es lo que vemos. Y lo más triste es que lo que estamos viendo aquí ilustrado en la actitud, en el pensamiento de Alimelech, quien era el esposo de Noemí, en el pensamiento de Alimelech que adopta una actitud, un pensamiento, un razonamiento que no va en sintonía con el pueblo de Dios, no está en acorde con lo que el pueblo de Dios debe de pensar y razonar. A lo que me refiero es al hecho de que él toma a su familia y desobedeciendo las explícitas instrucciones de la palabra de Dios que les prohibía
vivir en la tierra de los paganos, que de hecho por la desobediencia Moab todavía existía. Recordemos que Moab desciende de Lot, el sobrino de Abraham. Y lleva a sus hijos, a su mujer, y los expone a una cultura pagana. La pregunta es, ¿por qué? Obviamente lo que podemos entender, y esto es lo que es importante para nosotros como pueblo de Dios, el hecho de que ahora en día nuestras iglesias carecen de razonamiento bíblico. Que la gran mayoría de nuestras iglesias leen la palabra de Dios, pero se queda allí, pero no la aplican al día a día y en las decisiones que tomamos y en la manera en que vivimos nuestras vidas. Que para todo propósito nuestro pensamiento no es bíblico, es pagano. Pensamos, actuamos y razonamos como los paganos, aunque digamos amén en la iglesia el domingo. Así que aquí vemos a una mujer que entiende lo que importa es estar bien con Dios independientemente de las circunstancias. Esta es Ruth. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que está tomando lugar? Pues vemos que dice, aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país. Eso quiere decir que hubo una hambruna, escasez de alimentos. Entonces es en la luz, escuchen bien, es en la luz de esto que Elimelech decide mover a su familia de Belén de Judá. Y irónicamente, la palabra Belén en el Antiguo Testamento, en el lenguaje original, significa la casa de pan. Y es aquí en Belén que nace el Redentor. Pero Elimelech decide, razona que él va a sacar a su familia de la casa del pan y la va a llevar a la tierra de los paganos. Y la pregunta es, ¿qué está cruzando por su mente? Aquí vemos un claro ejemplo de cuando razonamos como los paganos y por ende actuamos, reaccionamos como los paganos, no bíblicamente. Este no es un acto de fe. Entonces él decide llevarse a su familia a otra tierra y exponer a su mujer y a sus hijos a la decadencia de ese pueblo que es ajeno a Dios, que está en rebelión de Dios, y él decide exponer a su familia porque él no está caminando por fe, pero está siendo llevado por el pánico, por el temor y por la avaricia. Vemos en nuestros días cómo bajo la expresión obtener una mejor vida, cómo muchos exponen a sus hijos y sus propias vidas y están incluso expuestos a perder sus vidas y la de sus hijos por obtener una mejor vida. Y venimos y nos exponemos no porque nos estemos muriendo de hambre realmente, pero porque venimos a buscar una mejor vida. ¿Y qué hay detrás de esa expresión? No es un pensamiento bíblico, no es fe en Dios, es simplemente lo que Pablo describe en su carta a Timoteo en el último capítulo.
en el capítulo 6, cuando describe que por el amor al dinero nos llenamos de muchas dolencias, nos exponemos a muchas cosas porque amamos al dinero. Y es el dinero y la comodidad y la buena vida que nos motivan a arriesgar nuestras vidas. Y uno dirá, pues hermano, este hombre estaba preocupado por su familia. Pero es aquí donde el pensamiento bíblico tiene que gobernar, porque no vamos a exponer, no vamos a quebrantar la ley de Dios, no vamos a desobedecer a Dios para poder acomodar nuestros pensamientos. Esta decisión es una decisión pragmática, que quiere decir, es basado en aquello, es darle una solución práctica a un problema moral. A lo que me refiero es que lo que motiva a este hombre a sacar a su familia de Israel, de la casa de pan, de Belén, de Judá, lo que motiva a este hombre descendiente de la tribu de Efraín a llevarse a su familia a una tierra extranjera, a una tierra pagana, es falta de fe y un pensamiento que no es bíblico. Así es que vemos las consecuencias de dejar que el pánico nos domine. Ahora no sabemos si esto fue algo que Noemí pudo haber también causado, porque muchas veces la mujer se da al pánico y desespera al hombre para hacer algo que no es correcto. Y no estoy diciendo que la mujer es totalmente culpable, porque es el hombre el que debe llevar las riendas de su hogar. Así es que vemos que es aquí donde debemos de entender que no tomamos nuestras decisiones basado en lo que nos conviene, sino que debe de ser basado en lo que honra a Dios. Vamos a parar aquí en esta mañana y vamos a continuar con este primer capítulo del libro de Ruth. Hay mucho que cubrir, pero esto nos ayuda por lo menos a tener una introducción al libro de Ruth. Vemos que entonces, ¿qué es lo que aprendimos esta mañana? Bueno, primero que nada, que en este libro se nos muestra un cuadro del Redentor. Vemos la redención de Dios obrando, trayendo a aquellos que no se merecen estar adentro, aquellos que están destituidos. Y esta es la condición de todo ser humano, judío y gentil, acorde al apóstol Pablo en su carta a los Romanos. Porque todos hemos caído y estamos destituidos, cortados, separados de la gloria de Dios, dice el apóstol Pablo. Pero ahora somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Dios nos justifica y nos hace aceptos, nos recibe dentro de su familia por medio de la virtud, por medio del sacrificio, por medio de la fe en el sacrificio y la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. En el nombre de Cristo Salvador, Señor, te pido que te glorifiques. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.